Esta es la serie de meditaciones diarias tapa a tapa. Es la lectura devocional de la Biblia durante un año, de Génesis a Apocalipsis. Yo soy el pastor Rafael Pola y esta es la meditación correspondiente al lunes 4 de marzo. Todos sean muy bienvenidos. Dado que hoy iniciamos la lectura del libro de Números, pasaremos de inmediato al resumen del libro para tener la idea general del texto que empezamos a leer el día de hoy. El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de un año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo.
Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea a la roca 2 veces y luego dice: ¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel. Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio. Así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo se aparte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimos... Muy bien, hemos escuchado la explicación, pequeño resumen, un poco más de resumen, también una explicación de lo que es el libro que empezamos a leer
el día de hoy, que es el Levítico. Espero que hayan tenido una semana muy bendecida, un domingo lleno de bendición del Señor, una oportunidad para tener compañerismo con tu familia espiritual, para adorarlo, para que Él nos hable y para instruirnos. Espero que hayas estado bien conectado con nuestra clase de límites o que hayas asistido y aprendido lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, hoy tenemos más material que cubrir. Vamos a avanzar porque tenemos el resumen de la lectura del día 3 de marzo, que fue el domingo. Levítico 27:14 hasta Números 1:54. Aquí hacemos la transición de un libro a otro. Marcos 11:1 al 25, Salmo 46:1 al 11 y Proverbios 10:23. Levítico se ocupa de cómo alguien que ha dedicado al Señor una ofrenda podría recuperarla, si es el deseo que ese objeto, o esa tierra, o ese animal, lo quisiera recuperar. Y el Señor establece un procedimiento. Había que ponerle precio, y si la persona pagaba el precio de ese objeto, podía redimirlo y retirarlo como ofrenda, dedicando entonces el dinero al Señor como el sustituto de esa ofrenda. ¿Cuáles cosas sí? ¿Cuáles cosas no? ¿Cuánto costarían? Se describe con detalle en el capítulo 27 de Números. Perdón, de Levítico. Ya entrando a Números, empieza el libro con un censo. El censo de la población de Israel después de un año de haber salido de Egipto, y encontramos que la población es muy numerosa y solamente se cuenta a las personas mayores de 20 años que son varones. Dice el texto que eran 603,550 personas, y esto sin contar a los levitas. Así arranca el libro de Números, que será muy interesante, muy dramático, con muchas historias trágicas, terribles, y con la manera como Dios siempre bendice y cuida a su pueblo. Pasamos a Marcos 11:1 al 25. Jesús va camino a Jerusalén. Conocemos la historia del burrito que él va a tomar prestado para entrar a Jerusalén, y Marcos relata esa historia de manera más breve que los otros evangelios, y Jesús entra aclamado por el pueblo a Jerusalén. Visita el templo, después al día siguiente entra y expulsa a los vendedores del templo que lo han convertido en un lugar de comercio, en un mercado. Finalmente, en relación con una higuera que el Señor secó por no encontrar fruto en ella, el Maestro les enseña a sus discípulos el valor y la importancia de la fe. Un salmo muy apreciado, de los favoritos de muchas personas, es sin duda el Salmo 46. Dios es nuestro refugio, dice la traducción viviente, y nuestra esperanza en tiempos de dificultad. Estamos empezando una semana y no sabemos a ciencia cierta qué nos depara para cada uno de nosotros. Cualquiera que sea la circunstancia, recuerda, Dios es nuestro refugio y el Señor es nuestra esperanza. Finalmente, Proverbios 10:23, el sensato le da placer vivir sabiamente. ¿Qué les parece? Cuando hay sensatez, nos complace vivir con sabiduría. No es algo que nos pese o una carga, sino algo realmente placentero, dice el texto de Proverbios. Muy bien. Para hoy, el día 4 de marzo, ya estamos entrados en marzo. Qué rápido se van los días, las semanas, y ya estamos en Números. Ahora es capítulo 2:1 hasta el 3:51. Es interesante ver cómo el pueblo de Dios, dirigido por Moisés, se va organizando con mucho detalle. Ahora, empezando el segundo año de peregrinar por el desierto, el Señor les instruye cómo deben ellos de organizar sus tiendas en el camino cuando levantan el tabernáculo. Así que imaginen este pueblo numerosísimo, teniendo en el centro el tabernáculo, ahí es donde lo establecen, y alrededor
los 4 puntos cardinales, cada uno de los puntos cardinales, 3 tribus. Así se organizan alrededor del tabernáculo, y el primer círculo alrededor del tabernáculo es la tribu de Leví, que es la tribu dedicada y consagrada para el tabernáculo del Señor. Así que en los próximos capítulos ya no tendremos como una de las 12 tribus a la de Leví, porque estará dedicada y consagrada solamente al tabernáculo y al Señor. Así que entonces, si restamos la tribu de Leví y también restamos el nombre de José, se introducen los nombres de los 2 hijos de José. Entonces, las 12 tribus, a partir de este momento, ya no serán incluyendo a Leví y a José, sino los nombres de los 2 hijos de José en su sustitución. Y esto porque la tribu de Leví será dedicada y consagrada al tabernáculo y no tendrá tierras propias más que la que le toque en la repartición que el Señor ha establecido en el caso de las fiestas como la del jubileo. Pues vamos a Marcos 11, 27 al 12, 17. Una vez más Jesús regresa a Jerusalén. En su camino a la ciudad se le acercan los fariseos, le piden una señal para que él pueda dar alguna prueba de su autoridad, y el maestro les dice: no les voy a dar ninguna prueba porque ustedes, de hecho, cualquiera que ofrezca, no la van a aceptar. Habla de la parábola del viñedo, que el dueño le ha dado un arrendamiento y hasta el siervo abusa de la viña, no da fruto. Esto simboliza a Israel. Ellos lo entienden y se enojan mucho y buscan cómo destruir a Jesús, incluyendo preguntas capciosas o tramposas para que el maestro caiga en algún error y lo puedan acusar, como es el caso de la pregunta sobre el diezmo. Muy bien. Estamos ya en el Salmo número 47, que es un salmo que es una invitación para adorar al Señor, la apertura del culto. Y el salmista dice: aplaudan al Señor y griten al Señor, alaben al Señor. Era un pueblo que expresaba con mucha libertad y alegría su alabanza y su gratitud al Señor. Proverbios 10 dice, versos 24 y 25, los justos tienen un cimiento eterno. Nos habla de permanencia, de constancia, de firmeza, de seguridad. Bendito sea el Señor, porque Él tiene un pueblo seguro, cuyo cimiento es eterno, porque su fundamento es justamente la justicia. Y un pueblo justo no va a tener turbulencias. El Señor le sostiene. Muy bien, queridos hermanos, empezamos este domingo pasado, ayer, a compartir la serie del nuevo curso Límites. Espero que te sigas reuniendo con nosotros domingo a domingo durante 2 meses, o que te conectes en la página de Facebook. En su defecto, si por alguna razón el domingo tú no puedes conectarte, puedes regresar a ella durante la semana para poder tener también la clase para tu bendición. Empezamos el domingo la serie Jesús Hoy y decíamos que hay que tomar las cosas en serio. No tomamos en serio a Jesús y no tomamos en serio el hoy. Es inimaginable Jesús sin su contexto. Fariseos, saduceos, escribas, la sinagoga, el templo, el mar, los discípulos, los enfermos, los endemoniados, los oprimidos, los rechazados. Jesús también es incomprensible si no lo entendemos con toda cabalidad, dándole seriedad al hoy. Jesús hoy. Domingo 10 de marzo tendremos los mensajes 3 y 4 en los cultos de las 10 y las 18 horas. Finalmente, este próximo miércoles, pasado mañana, tendremos nuestro primer culto de oración que estamos retomando por medio remoto, por medio virtual, 8 de la noche. El sábado
reunión de mujeres y de jóvenes, a las 9 y a las 5. Y listos para que al final del mes celebremos, conmemoremos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y en abril 7, nuestro aniversario 25 y el banquete que tendremos también como iglesia. Así que cosas hermosas vienen por delante que Dios tiene preparadas para nosotros. Ánimo, estamos empezando la semana. Dios tiene cosas grandes y maravillosas. Puedes regresar con más calma a escuchar con detenimiento el resumen de Números y aprenderemos mucho de cómo Dios trata con su pueblo, tan difícil a veces que somos con el Señor. Pero Él es tan bueno con nosotros porque Él es fiel a su pacto y Él bendice siempre a su pueblo en base a su promesa. Que tengan una muy buena semana, muchas bendiciones, un abrazo fraternal.